Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Una vez más, nos place darle un cordial saludo, estimado estudiante del Instituto Bíblico del Aire, mientras continuamos con nuestro estudio en el libro de Gálatas. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando lo que es el Evangelio en reserva a partir del capítulo número 2 de este libro. Cuando llegamos al capítulo 3 y al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Gálatas, tenemos lo que podríamos llamar el Evangelio en perspectiva. Y no vamos a entrar en estos capítulos muy profundamente. En el capítulo 3 el apóstol Pablo hará 8 preguntas. A él le gustaba hacer preguntas porque las preguntas hacen pensar. Jesús hacía lo mismo. Jesús hizo más de 80 preguntas en el Evangelio de Mateo y solo en el Evangelio de Mateo. Los viejos rabís como Gamaliel les gustaba enseñar con preguntas y respuestas. Pablo hizo muchas preguntas en Gálatas capítulo 3, y si usted responde las preguntas, piense sobre lo que él está preguntando y responda, y usted verá que en estas preguntas y respuestas hay un fuerte argumento de la justificación por la fe, no por las obras, no por guardar las leyes o reglas. En conexión a este tercer capítulo, él da 2 hermosas ilustraciones. La primera es Abraham. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de fe, siempre habla de Abraham, note eso. Así que en el capítulo 3, por medio de estas 8 preguntas y sus respuestas, Pablo está tratando de enseñarnos que somos salvos o justificados por fe, y por supuesto, para ilustrar eso, menciona a Abraham. La fe no es un asunto de cuán inteligente usted es. La fe es asunto de recibir de Dios un don. Dios quiere darle el don de la fe. Pablo lo dice muchas veces, les fue dado el creer. Y la gran pregunta es, ¿quiere usted creer? ¿Quiere usted recibir ese don? Así que la gente que cree el Evangelio no puede recibir ningún crédito por ello, porque eso es un don de Dios, no es por obras. Nadie puede gloriarse por el hecho de tener fe. Dios le dio ese don. Eso es lo que pasó a este hombre Abraham, y por eso es que él creyó a Dios cuando Dios le dijo que tendría descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Dios consideró a este hombre justo, y ese hombre tenía una gran fe. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, si ustedes tienen fe salvadora porque creen al Evangelio de Cristo, entonces son hijos de Abraham. En otras palabras, ustedes son judíos espirituales. No es posible ser un discípulo de Jesucristo y odiar a los judíos, porque usted mismo es un judío. Espiritualmente usted es un judío. Usted es espiritualmente un hijo de Abraham si usted tiene el don de la fe, porque tiene lo mismo que él tuvo. Él da otra ilustración aquí en el capítulo 3. Él dice, esta ley que ustedes están usando para tratar de salvarse, ¿cuál es su propósito? Y él da una perspectiva de la ley aquí en este capítulo. Él lo hace con una ilustración. Él dice, la ley es el maestro de escuela que hizo que ustedes vinieran a Cristo. Pablo dijo en Gálatas capítulo 3 que la función de la ley es romperlo a uno y mostrarle que necesita un Salvador. La ley es la manera en que Dios muestra lo torcido que uno está. Pero la función de la ley es mostrarle que nunca se puede ser salvo solo por ser bueno. La pregunta favorita de Pablo cuando entra en este tema, por supuesto, es el último versículo del capítulo 2.
Si ustedes pueden salvarse guardando esas leyes, entonces Cristo murió por nada. Dios envió a su Hijo a la cruz por nada. Él no tenía que haber enviado a su Hijo a la cruz porque ustedes lo podían hacer solos. Él no actuó sabiamente si hizo esto. Es más, Él debía consultarles a ustedes antes porque ustedes se le hubieran dicho, Dios, no tienes que enviarle a la cruz. Yo puedo guardar esos 10 mandamientos, yo puedo implementar ese sermón del monte y salvarme a mí mismo. Por supuesto, el mensaje es, no, ustedes no pueden, nunca podrían guardar esas leyes. La gran pregunta es, ¿cómo sabe uno cuando ha hecho suficientes buenas obras? ¿Cómo sabe uno cuando ha ganado suficientes puntos como para ser salvo? Este es el tipo de pregunta que Pablo hacía. Pero al poner la ley en perspectiva dice, la ley tiene un propósito y una función. En aquellos días la educación era muy diferente de lo que es hoy en día. No todos podían recibir educación, en realidad pocos lo hacían, solo los ricos recibían educación verdaderamente. No habían escuelas públicas y personas como Pablo mismo, quien había nacido en el hogar de un ciudadano romano, probablemente tenían lo que llamaban un pedagogo, quien era un maestro y también un niñero. Si era una niña, era una institutriz quien se mudaba a la casa y eso pasaba con mucha frecuencia. Pero si era un niño y especialmente si iba a heredar mucho dinero y quizás poder, tal vez iba a ser un príncipe, era un príncipe e iba a ser un rey, el propósito del pedagogo era disciplinarlo, educarlo, cuidarlo, instruirlo y prepararlo para el día cuando tuviera edad y recibiera la herencia y quizás el poder político. El pedagogo lo preparaba para el día cuando fuera a recibir todas esas cosas, y Pablo dice que ese es el propósito de la ley. La ley fue como un pedagogo que estuvo con ustedes, como pueblo escogido de Dios, para prepararlos para salvación, para mostrarles que ustedes no se pueden salvar a sí mismos, para que cuando Cristo viniera, ustedes supieran que necesitaban un Salvador, porque lo habrían probado por cientos de años que no se podían salvar a sí mismos. Por eso decimos que el Evangelio es puesto en perspectiva en el capítulo 3. En el capítulo 4, Pablo nos da el Evangelio alegorizado. Primero teníamos el Evangelio apóstata, luego el Evangelio absoluto, luego el Evangelio en reserva, y luego el Evangelio en perspectiva por medio de esas preguntas, y luego las ilustraciones de Abraham y el pedagogo o el maestro. Pero en el capítulo 4 tenemos el Evangelio alegorizado. Pablo dice, Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Eso es historia, pero también es alegoría, dice Pablo. Y es aquí donde sacamos un principio de interpretación bíblica. Usted puede tener algo en la Escritura que es histórico, es absolutamente verdadero, no es un mito, realmente sucedió, pero aún así puede ser una alegoría. Una alegoría es una historia en la cual la gente, los lugares y cosas tienen otro significado además del que está en la superficie, el cual es instructivo moralmente. Esa es una alegoría. Aquí Pablo dice, Abraham tenía 2 hijos y eso es historia. Si usted visita la Tierra Santa hoy, verá que eso es historia, porque tenemos 2 tipos de gente allí en la actualidad, árabes y judíos. Si Abraham no hubiese escuchado a su esposa, no habría crisis en el Medio Oriente, pero él, lamentablemente, la escuchó. Y entonces tuvo ese hijo en la egipcia Agar, ese niño llamado Ismael, quien llegó a ser el padre de todos los árabes que siguen los derechos musulmanes. Ellos se consideran hijos de Ismael, descendientes de Ismael. Pablo dice que esto es una alegoría. El primer hijo que tuvo, Ismael, es una figura de la carne, las obras de la carne, porque Dios ya le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, y Abraham estaba tratando de ayudar a Dios. Después de todo, él había esperado tanto por ese hijo, y Abraham tenía muchos planes que había comenzado que no hacía necesario que Sara fuera la madre de ese hijo. Él quería, por ejemplo, que Lot fuera el heredero. Había alguien que vivía en la casa con ellos que él quería que fuera el heredero también. Y luego trató de ayudar a Dios teniendo este hijo con la egipcia Agar.
Era como un arreglo de adopción. No era del todo inmoral lo que hizo Abraham, pero el punto que Pablo quiere hacer claro es que todo eso era cosa de Abraham. Abraham estaba tratando de hacerlo por sí mismo, y eso es una alegoría de la carne. Lo que Pablo llama la carne es esto: cuando uno hace lo que uno quiere y pide la bendición de Dios en eso. Es poner a Dios en sus planes. Es usted diciéndole a Dios qué hacer. Usted no ora, sino que manda a Dios a hacer mandados. Eso no es de Dios. Eso no es oración. La oración es reportarse para trabajar. Es presentarse con un papel en blanco y pedirle a Dios que lo envíe a hacer mandados. Pablo dijo que tenemos esas dos fuerzas, la carne y el espíritu. Ellos están en constante guerra. Cuando uno recibe al espíritu, uno nunca cesa de estar en esa guerra. En el capítulo 5 él va a contrastar estas dos, las obras de la carne y los frutos del espíritu. Pero en el capítulo 4 él alegoriza estas dos y nos da el evangelio alegorizado. Él dice que Abraham tenía dos hijos. El primero es una alegoría de la carne, pero el segundo es una alegoría del espíritu. Lo que les dice a los Gálatas es que ellos no son salvos por esfuerzos propios, eso es de la carne. Ellos tuvieron que ser salvos y Dios ha obrado nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo les dio la experiencia de arrepentimiento y el don de la fe para que pudieran creer y recibir esta salvación. Ese es el Espíritu, y allí es donde está la salvación. Eso es alegorizado en forma del Evangelio en la carta de Pablo a los Gálatas. Así finaliza otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. El IVA le ofrece gratuitamente a vuelta de correos notas impresas de esta serie sobre el Nuevo Testamento. También nos gustaría escuchar su testimonio de la forma en que estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.